Bueno, buenas tardes a todos y todos. Habíamos quedado en la sesión pasada, habíamos iniciado la lectura y estudio de la sesión 5 del capítulo octavo, la voluntad indivisa de la filiación, y vimos los tres primeros párrafos y quedamos de iniciar con el cuarto. Entonces, básicamente, los tres primeros párrafos, ¿qué es lo que nos van a decir? ¿No? Que mientras estemos separados, perdemos la paz, ¿no? No podemos estar separados si hemos olvidado o nos hemos separado de nuestra verdadera identidad como el Cristo, como el Hijo de Dios, ¿no? Y lo que podemos hacer es unificar nuestra mente y ofrecerla, ¿no? A nuestros hermanos como parte de la libertad, ¿no? Y así que la voluntad indivisa de la filiación, que somos todos los hijos de Dios, esa es la voluntad de Dios, o sea, somos una voluntad indivisa, una sola voluntad, la voluntad del Hijo de Dios, y esa es la voluntad de Dios, porque el Creador es perfecto y por lo tanto su creación es perfecta, y en ese sentido, pues el Hijo también es perfecto, ¿no? También hay que, y por eso nos va a decir eh, que curar es unirse, ¿no? Pero finalmente el perdón y la psicoterapia es unirse, o sea, la separación es el único pecado, entre comillas, que el curso reconoce, y la sanación de la separación es la unidad con todos mis hermanos, o la unidad de toda la filiación, que la hacemos uniéndonos con Jesús, y por eso dice, curar es unirse a los que son como tú, ¿no? Y por eso, pues, nos pide que nos unamos a Él en ese propósito. Y si nosotros nos unimos, pues, reconocemos a Dios y nos reconocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, la unicidad de Dios y la nuestra son inseparables, ¿no? Y luego nos dice, a medida que tú y yo nos unamos, nos unimos a Él. O sea, básicamente nos está diciendo, la unicidad es la condición natural nuestra, es nuestra verdadera identidad. Estar separados es, digamos, mm, anormal, no saludable, que nos lleva a la pérdida de la paz y al conflicto. Y la sanación parte por volver a la unicidad con el Padre y con todos mis hermanos. Y eso lo hacemos en la medida que nos unimos a Jesús. Eso fue básicamente lo que vimos en los tres primeros párrafos. Y ahora vamos a avanzar con la lectura del párrafo cuarto para que avancemos en en este estudio de la sesión quinto. Esto está en en la página 163 de la edición antigua del libro del texto, o en la página 168 de la edición nueva, para quienes tengan el libro a la mano, ya sea el uno o el otro. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo cuarto? Yo mismo. Sí, yo puedo leer. Bueno, Ah. adelante, y después va de segunda la que quedó. Sí, dale, dale, Ana. ¿Sí? Vale, gracias, Magdalena. 4. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego porque yo he renunciado al ego en mí y por lo tanto no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es por consiguiente la manera de renunciar al ego en ti. La verdad en todos nosotros, la verdad en nosotros dos está más allá del ego. Que trascenderemos el ego está garantizado por Dios, y yo comparto su certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros. Les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos porque la recibí de Él para todos nosotros. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas, porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios.
Gracias. Muchas gracias, Ana. ¿Pregunta o comentarios sobre este párrafo 4? A mí me da la impresión que aquí nos está mostrando como de una u otra manera ese instante santo, en donde en ese instante yo realmente renuncio al ego que me motiva o me mueve. Entonces me gusta mucho cuando dice, cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí y por lo tanto no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es, por consiguiente, la manera de renunciar al ego en ti. Ujú. Muy bien, Anita. Me gustaría comentar lo de que dice Ana. Adelante, Rocío. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque con el ego es la identificación con el personaje. Con el ego es identificarme con lo falso, con lo irreal. ¿Cómo me voy a unir desde algo irreal a otro irreal? Entonces, Él nos está mostrando, únete a mí, pero en ese estado donde nos hemos identificado como lo que somos. Únete a mí para reconocernos en la unidad. Únete a mí para hacer amor. Únete a mí porque estoy recordando quién sí soy. Así es. Muchas gracias, Rocío. ¿Alguien más? Pues vuelve a reafirmar al final, el nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas, porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. No hay dos voluntades, nos lo vuelve a repetir aquí. Ajá. No hay dos, solo hay una, que es la del amor, que es la Ujú. voluntad de Dios. O sea, ya deja de estar jugando, ¿no? Casi, casi. Ujú. Bájate del drama y ya. Y si miran en la primera oración, que también hizo referencia a Rocío, aquí hay unas afirmaciones que son muy importantes que las tengamos en cuenta. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego. Y luego va a explicarlo por qué, pero aparece como una condición de Jesús. Ahora le explicaré que no es una condición de Jesús, sino una condición de la verdad, ¿no? Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego porque yo he renunciado al ego en mí, o sea, Jesús ya trascendió el ego. Y por lo tanto, no puedo unirme al tuyo, porque pues eh, eh, usted se une a otro ego, ¿no? Perfectamente. Cuando, por ejemplo, yo establezco una relación de pareja, lo que hay es una unión de dos egos. De dos egos, o cuando me uno con alguien para un trabajo pues, laboral, también es una unión de dos egos, que hay unos propósitos comunes, con unos intereses específicos. Ahora, esa unión de dos egos, por ejemplo, a nivel de pareja, que es la relación de especial, de amor y odio especial, que hay veces se aman y hay veces se odian, hay veces se consienten y hay veces quiere coger el garrote y darle al otro. Eso se puede convertir en una relación santa perdonando, pero inicialmente es una unión de dos egos. Por eso Jesús no se puede unir a nosotros desde el ego porque él ya no tiene ego. Entonces la única manera que nosotros nos unimos a Jesús es renunciando a nuestro ego. O sea, cuando invocamos a Jesús, estamos renunciando al ego. Cuando le estamos diciendo, ayúdame, guíame, oriéntame, le entrego este error de percepción, estoy renunciando al ego y me estoy uniendo a Jesús. Entonces, solamente me puedo unir a Jesús renunciando a mi ego. Pero no es que Jesús como tal nos ponga esa condición, sino que es la condición de la verdad. La luz solamente se puede unir con la luz, no con la oscuridad. El ego se une con el ego, pero el espíritu no se puede unir con el ego. ¿Ves? Entonces, pareciera la redacción que la condición la estuviera estableciendo Jesús, pero realmente es la condición de la verdad. Entonces, y dice
que si nos unimos a Jesús, o sea, pero lo hacemos renunciando al ego y nos unimos a Él, ¿cómo? A través del perdón, es la manera de renunciar al ego en ti. O sea, cuando yo invoco a Jesús o al Espíritu Santo en un proceso de perdón, esa es la manera de renunciar al ego en mí. Cuando yo elijo a Jesús o al Espíritu Santo como mi guía, como un maestro, o lo invoco para que me ayude a sanar algo en mí, en ese momento me estoy uniendo a ellos y estoy renunciando al ego en mí. Y luego nos dice, la verdad en nosotros dos está más allá del ego. O sea, solamente nos podemos encontrar en la verdad, no en la ilusión o en la falsedad. Nos podemos encontrar en la verdad, en la luz, en el amor. Ese es el verdadero encuentro y en ese sentido, pues tiene razón Ana María Ramírez que dice que es como el encuentro santo, el instante santo, ¿no? Porque nos unimos en la verdad. Y esa unión en la verdad está obviamente más allá del ego. Y luego hay una afirmación que es como, la palabra precisa se me fue la mano, pero bueno, que trascenderemos el ego está garantizado por Dios. O sea, es como una garantía que nos da, ¿no? Está garantizado por Dios y yo comparto su certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros, o sea, toda la filiación. O sea, Dios, por ser el amor y la verdad, es la garantía de que vamos a trascender el ego. Y Jesús da testimonio de esa certeza. ¿Por qué? Porque él ya la trascendió. Y entonces él comparte la certeza conmigo y a la vez con toda la filiación. Por eso la salvación es una empresa común, nos dice el curso en varios pasajes. Les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos porque la recibí de él para todos nosotros. O sea, yo les doy la paz, o la famosa frase bíblica, como es, ahora sí me acuerdo, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Esa es la paz que nos está diciendo. Entonces les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos porque la recibí de Él para todos nosotros. O sea, cuando Él logra trascender el ego o alcanza la iluminación, obviamente que recibe la paz de Dios y decide compartirla, que es lo que hace cualquier maestro de Dios o un maestro de maestros. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. El curso utiliza muchas proposiciones lógicas, ¿no? Por eso se apoya mucho en la lógica aristotélica. Entonces hace una proposición, una afirmación que respalda una afirmación mayor, ¿no? Entonces, eso es recurrente en el curso. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas. Obviamente que cuando unimos nuestras voluntades, estamos uniendo nuestra voluntad con Jesús o con el Espíritu Santo o contra toda la afiliación. Y eso es así porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios, ¿no? Bueno, yo creo que hay, no sé si quedan dudas o comentarios sobre este párrafo cuarto o si queda alguna pregunta, pues la hacemos o si no pasamos al 5. Leo el 5 entonces. Adelante con el 5, Magdalena. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí. Ok. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí, que lo sé por ti y lo sabrás. No te negaré nada, tal como Dios no me niega nada a mí. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Siempre que el miedo se interpone en el camino hacia la paz, es porque el ego ha intentado unirse a nuestra jornada, aunque en realidad no puede hacerlo. Presintiendo la derrota e irritado por ella, se considera rechazado y se vuelve vengativo. Tú eres invulnerable,
a sus represalias, porque yo estoy contigo. En esta jornada me has elegido a mí de compañero en vez de al ego. No trates de aferrarte a ambos, pues si lo haces estarás tratando de ir en direcciones contrarias y te perderás. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. ¿Preguntas o comentarios a este párrafo 5? Yo me quedo con la primera. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí, que lo sé por ti y lo sabrás. Ujú. A ver si me permite el internet intervenir. Me Adelante, quedo Lilia. con me quedo con las 7. Habla de lo vengativo que se vuelve el ego. Tú eres invulnerable a sus represalias porque yo estoy contigo. Sí, se complementa con la 6, ¿no? Presintiendo la derrota, irritado Ah, por sí. ella, el ego se considera rechazado y se vuelve vengativo. Y ahí sí, la conclusión, eres invulnerable a sus represalias porque yo estoy contigo. O sea, mientras tengamos a Jesús o al Espíritu Santo como nuestro compañero permanente, seremos invulnerables pues a las tentaciones o a los presuntos ataques del ego. En esto es un tema que el curso reitera mucho sobre el tema de la invulnerabilidad del amor. Lo veo también como castigo. Sí, claro. No se dice algo mal y ahí viene el temor al... Sí, claro. El castigo también es parte de, digamos, de las formas de ataque del ego. Pero sería como la culpa y el miedo, ¿no? Sí, claro, también. Ya planteándolo en términos religiosos, sería la culpa y el miedo, o sea, la culpa de haber ofendido o atacado a Dios y el miedo al castigo, ¿no? Pero eso también lo replicamos en la vida cotidiana. Entonces, creemos que atacamos, ofendimos o le hicimos un daño a alguien y en el inconsciente nuestro queda la culpa esperando ese castigo, ese contraataque, esa reacción del otro, ¿no? Llámelo el vecino, el compañero del trabajo, ¿no? Bueno, la persona con la que tuve conflicto o la sociedad, entonces ya la policía, la fiscalía, los jueces, etcétera, ¿no? Y si es a nivel religioso, pues Dios y sus castigos, ¿sí? Ándale. Aquí hay una cosa importante en este párrafo quinto. A ver, antes de meterme, ¿alguien tiene alguna otra pregunta sobre el párrafo o comentario? A mí siempre me ha llamado la atención que hay muchos párrafos del curso en que Jesús habla del ego como si tuviera vida propia, digamos, ¿no? Ujú. Eso me llama la atención porque y algo que tenemos que tener claro es que siempre es nuestra elección. Elegir al ego es nuestra elección, finalmente, como lo es elegir al espíritu. Es la única elección que podemos hacer. Entonces, irritado por ella, se considera rechazado, se vuelve vengativo, como si tuviera una entidad propia. ¿Por qué crees tú que es así? Es parte, Que porque se nosotros refiere de esta manera al ego. porque nosotros lo consideramos así. O sea, como nosotros lo Pero no consideramos. reafirma un error al hacerlo así, no reafirma un No, error. no. Recordemos que el curso maneja dos niveles. Un nivel metafísico que Sí. llamamos el primer nivel y un segundo nivel. Ese segundo nivel se acerca a nuestro nivel de comprensión. Si el Jesús metafísico del curso nos hablara únicamente del primer nivel, no lo entenderíamos. Por eso hay veces nos dice, en el libro de ejercicios vamos en la lección como 70 y nos dice, todavía no sabes lo que es el perdón o no comprendes lo que es el perdón y ya vamos en la lección 70. ¿Ves? Porque todavía no hemos
tenido el suficiente nivel de comprensión y práctica para que comprendamos plenamente el alcance de lo que nos está enseñando, nos está llevando paso a paso, como ir ascendiendo. Entonces, pero nosotros como ego lo interpretamos así, o sea, aquí el vecino Juan me hizo tal cosa, me hizo un daño, ¿no? Y ahora me va a atacar o yo atropellé con el carro el perro del vecino y el vecino entonces se me va a venir encima. Bueno, entonces así lo percibimos nosotros, como egos separados representados en el personaje que llama Pedro, Juan, José, Irene, etcétera, ¿no? Así lo percibimos nosotros. Entonces, en la metodología del curso, nos lo va a ir mostrando como si fuera una entidad aparte. Pero ya en el análisis metafísico del ego, nos va a decir que el ego no es más que un subproducto de nuestra mente, una expresión errada de nuestra mente. O sea, somos nosotros mismos soñando que nos hemos separado del Padre, que nos inventamos un cuento y que nos hemos creído ese cuento. Y ese cuento que hemos creído es el ego y pareciera que le hemos dado realidad como una entidad aparte. Entonces el curso se ajusta a ese nivel de comprensión nuestra, es parte de la metodología del curso. Valdría la pena, pero sería un ejercicio largo, yo no estaría preparado para hacerlo inmediatamente, mostrar esas metodologías en el curso, de cantarlas, extraerlas y mostrarla como la metodología no es más que eso, una metodología, pero no es la enseñanza metafísica del curso, pero sí que nos aproxima la enseñanza metafísica del curso, porque de otra manera no la comprenderíamos. No sé si me hice entender ahí. Sí, yo quiero decirte algo, Sí, Elida, sí, lo comprendo. Gracias. porque Sí, creo que de esta manera Jesús lo pone porque nosotros tendemos a identificarnos con el ego, ¿verdad? Entonces, si lo separa así, digamos, es para que podamos tener la oportunidad de no identificarnos, porque si no es como cuando yo digo, yo estoy enojado contigo o yo no sé qué, estoy hablando desde el ego, ¿verdad? No hay una separación ahí, yo estoy identificada con esa parte de mi mente, como dice ahí Oscar. Entonces es para marcar bien que no somos eso, porque si no, es como para ayudarnos a separar esa identificación, creo yo, porque me pasa lo mismo que a ti, por eso te lo quería como aportar. Sí, y entonces el bien, curso nos va a gracias, lo advertir, entendí, gracias. nos va a advertir, pues obviamente nos va a describir el ego de múltiples maneras y aparece como un personaje muy tenebroso, ¿no? Porque encarna el miedo, la muerte, el ataque, la carencia, el sufrimiento, bueno, etcétera, los celos, la depresión, bueno, todo. Entonces nos lo va escribiendo como un personaje muy tenebroso y además nos lo va desnudando cómo funciona, cuáles son sus características, cómo opera, etcétera, y cómo opera sobre todo a nivel inconsciente. Y pareciera que le diera vida a un personaje aparte, ¿ves? Pero luego en otros pasajes nos va a decir que seamos muy delicados en el proceso de deshacer el ego y no atacarlo, porque realmente nos estaríamos atacando a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos el ego, ¿no? La mente no sanada nuestra. Entonces, por eso debemos ser bondadosos, que utiliza mucho la palabra bondadosos y gentiles con nosotros mismos, la utiliza mucho, es Kenewanik, ¿no? Recordándonos eso, que finalmente se trata de nosotros mismos, de nuestra falsa percepción, de nuestra falsa interpretación del mundo y de la vida, y que nos la creemos, pero no debemos atacar el ego porque lo reforzamos y además porque nos estaríamos atacando a nosotros mismos. Por eso el curso habla de deshacerlo, de abandonarlo, de soltarlo, de entregarlo.
¿no? Nunca nos pide que tomemos la espada, ¿no? Y vamos a la batalla contra el ego. El curso nunca nos va a pedir eso porque no sería coherente con su mensaje de amor. ¿Ves? Finalmente se trata de nosotros mismos. ¿Ves? Bueno, ¿alguien más? Una cosa más, es que ahí también dice que el ego en realidad no puede unirse a esta jornada de regreso, de unión, de unidad, porque o estamos con el ego o estamos con Dios. Entonces, no Ujú, puede, ahí por eso lo pone ahí aparte, ¿no? ujú. Sí, aquí, Perdón, me emociono. sí, está muy bien, Magdalena. Así está perfecto. Ahí hay dos cosas. Ahí hay dos cosas y es que quiero resaltar la primera oración. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí, que lo sé por ti y lo sabrás. O sea, si hay una cosa que el curso nos va a insistir siempre, y eso también aparece en el libro de ejercicios de manera reiterada, es aprender a preguntarle a Jesús o aprender a preguntarle al Espíritu Santo y esperar su respuesta. Y ya en el libro de ejercicios nos va a decir que nos aquietemos, ¿no? Que entremos en silencio, porque una mente aquietada puede escuchar pues, con más claridad a la voz que habla por Dios. Pero casi que es una constante que aprendamos a preguntar. Aprendamos a preguntarle a Jesús o al Espíritu Santo y que la respuesta siempre nos llegará. Aquí aparece como que le preguntemos a Jesús, igualmente le podemos preguntar al Espíritu Santo, es igualmente válido, y nos aquietamos para escuchar la respuesta. Y esto es una constante que en el curso, incluso en un capítulo anterior que estuvimos estudiando ya acá, Jesús nos dice que aprender a escuchar a la voz que habla por Dios, o sea, el Espíritu Santo, fue la última lección que yo aprendí. O sea, esa es nuestra tarea en este mundo, aprender a escuchar al Espíritu Santo. Pero para poder aprender a escucharlo tenemos que sanar y tenemos que perdonar y tenemos que aprender a aquietar nuestra mente. Hay unas condiciones, digamos, que son imprescindibles para poder ser receptivos a la voz que habla por Dios. Pero aquí está, digamos, uno de los mensajes centrales del curso, aprender a escuchar a la voz que habla por Dios. Ahora, espérate un momentico, voy a buscar otra parte del texto. Entonces dice que siempre que le preguntaremos va a responder y nunca nos negará. Y nunca nos negará porque nuestra jornada es simplemente la del regreso a Dios, que es nuestro hogar. Recordemos que el título de este capítulo 8 es la jornada de regreso. ¿Cómo es que llama? Ya se me olvidó. El viaje de retorno. El viaje de retorno. Entonces, toda nuestra tarea en este mundo no es más que el retorno a nuestro hogar, el retorno a Dios. Y en esa tarea, en ese viaje de retorno, nos va a acompañar Jesús y el Espíritu Santo, si nosotros se lo permitimos y si nosotros elegimos renunciar al ego. No podemos ir de la mano de Jesús y de la mano del ego al mismo tiempo. No podemos tener una pata en este mundo y otra en el cielo. Tenemos que elegir. No es posible tener dos maestros a la vez. Es un tema que nos insiste el curso una y otra vez y aquí nos lo va a volver a repetir en la oración 8 y 9. Dice, respecto al ego, eres invulnerable a sus represalias porque yo estoy contigo, nos dice Jesús. Y en el oración 8, en esta jornada me has elegido a mí de compañero en vez de al ego, o sea, escogí el uno frente al otro, no es que pueda escoger los dos.
Y ahí nos lo precisa en la oración 9. No trates de aferrarte a ambos, o sea, a Jesús y al ego. Pues si lo haces, estarás tratando de ir en direcciones contrarias y te perderás, ¿no? O sea, el curso es muy, muy radical en ese sentido. No hay escala de grises, no hay términos medios. O elijo a Jesús y el Espíritu Santo o elijo al ego, pero no hay opciones distintas. Esa es la elección que siempre debemos tomar y la elección que se nos pide que tomemos, que es elegir a Jesús o al Espíritu Santo como nuestros maestros. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo hago una pequeña intervención que me Adelante. parece que se me viene acá a la mente. Hay una parte, no recuerdo en qué parte, dice que las oraciones nunca se pierden. Eso también se refiere exactamente a eso. Cuando en realidad escuchamos, cuando en realidad estamos en silencio y cuando en realidad aprendemos a escuchar. Entonces ahí es cuando se refiere exactamente a eso. Cuando tú sabes escuchar, ahí es cuando decimos que la oración nunca se pierde. Muy apropiada tu aporte, Anita. Muchas gracias. Así, hay que aprender a escuchar, ¿no? Y ninguna invocación, ninguna oración se pierde. Y ninguna pregunta que le elevemos a Dios o al Espíritu Santo a Jesús dejará de tener respuesta. El tema es que no sabemos escuchar. ¿Ves? Tenemos que aprender a observarnos internamente y a observar nuestro entorno. Recordemos que en el manual del maestro nos hablan de los maestros de maestros y nos dicen que están al servicio de todos nosotros, bueno, podemos decir de toda la humanidad en este caso, y son de todo tipo y de todas las religiones. O sea, hay maestros de maestros de todas las religiones. Y dice que su nombre no los podemos invocar en vano, o sea, si nosotros los invocamos, ellos responden. Algunas veces de manera física, pero la mayoría, por no asustarnos, pues nos llega como una idea, como una voz o como algo que escuchamos de parte de un hermano, una hermana que estamos conversando y aparece dándonos la respuesta que estábamos buscando. Pero tenemos que estar atentos, saber contemplar, saber observar. Eso depende de aprender a quietar nuestra mente. Y la mente la quietamos básicamente a través del perdón y a través del silencio interior. ¿Estamos hasta acá? Bueno, entonces vámonos para el siguiente párrafo. ¿Quién nos colabora con la lectura del párrafo Yo 6? lo puedo leer, Oscar. Adelante, Lida, gracias. Párrafo 6. El camino del ego no es mi camino, pero tampoco es el tuyo. El Espíritu Santo les ofrece una sola dirección a todas las mentes, y la que me enseñó a mí es la que te enseña a ti. No perdamos de vista la dirección que nos señala por razón de las ilusiones, pues solo la ilusión de que existe otra dirección puede nublar aquella a favor de la cual la voz de Dios habla en todos nosotros. Nunca le concedas al ego el poder de interferir en la jornada. El ego no tiene ningún poder, porque la jornada es el camino que conduce a lo que es verdad. Deja atrás todas las ilusiones y ve más allá de todos los intentos del ego de demorarte. Yo voy delante de ti porque he trascendido al ego. Dame, por lo tanto, la mano, puesto que tu deseo es trascenderlo también. Mi fortaleza estará siempre disponible y si eliges compartirla, dispondrás de ella. Te la doy gustosamente y de todo corazón, porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí. Gracias. Muchas gracias. Y hermoso ese párrafo. Muchas gracias, Hermoso. Elida.
¿Preguntas o comentarios sobre este párrafo sexto? Aquí nos reafirma más aún cuál es el propósito a donde llegar y nos reafirma aún más bonito que siempre hay que irnos en la dirección que nos muestre realmente ese maestro interno. Y más aún decir, te llevo de mi mano, yo te acompaño y yo ya hice el camino. O sea, es tan bonito como alcanzar a entender que es como si nos estuviera abriendo esas puertas cuando en realidad entendemos que tenemos que ir perdonando, 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 para ir siguiendo encauzándonos y encauzándonos a ese solo propósito que vinimos a hacer acá. Y ese propósito fue perdonar y perdonar y perdonar y entender absolutamente que eso es lo más bonito que cualquier escuela nos pueda enseñar. O sea, este trabajo es maravilloso porque en realidad nos da la oportunidad de perdonarme, porque realmente nadie me hizo nada. Fui yo con esa decisión equivocada en donde pensé que alguien más me estaba haciendo daño. Entonces, es como ir realmente desmontando el ego sin necesidad de atacarlo. Sí, así es. Así es. Así es, Anita. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quería decir que a mí, por ejemplo, en mi experiencia se me está mostrando mucho que el perdón, de todo lo que se pueda significar, es confianza. Es confiar en algo que no veo, en algo en lo que siempre he desconfiado y que me cuesta creer, pero que se me invita a confiar. Es sentir confianza, no en algo específico, no, sino es como bajar de un estado de preocupación, alteración, etcétera, a un estado de confianza, confianza, ¿no? Y me viene que al final, sí, eso nos muestra también el curso que es nuestra responsabilidad porque somos nosotros quienes elegimos ese maestro o elegimos el otro, solo que el otro lo hemos creado nosotros, entonces no es ajeno en el sentido de que yo tengo que darme cuenta de que yo he creado esa distorsión y darme cuenta de cuando la elijo identificarme con ella, pero aunque haya salido de mí, no soy eso. La fabriqué para intentar disociarme de mi verdadera identidad y asociarme a esa identidad ilusoria de mente, pero no es real. Entonces, como el deshacimiento de ese ego es el reconocimiento de su falsedad y el reconocimiento de la verdad que todavía está en mí, obviamente, porque es lo que Dios conserva, porque lo que Dios crea es indestructible. Entonces es confiar incluso en que nosotros, a pesar de que a veces estamos muy mal de la olla, confiar en que todavía podemos despertar en nuestro lado sano, ¿no? Ujú. Eso. Sí, bonita reflexión. Así es. Todo se reduce a un tema de Sí, confianza, ¿no? De entregarnos y entregarnos de manera plena y total. ¿Ves? Muchas gracias, Anita. ¿Alguien más? sí, me gustaría, Magdalena. porque es tan linda esa parte en que dice, te la doy gustosamente y de todo corazón, porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí, que eso me parece, a mí iba a decir, pero bueno, me parece que
es lo que distingue y a mí personalmente es lo que me emociona mucho del curso de milagro, porque el curso de milagro pone que vamos todos juntos, bueno, en esto de que somos uno. Y entonces Él nos necesita tanto como nosotros a Él, porque no hay regreso de a uno, hay regreso todos juntos. Y esto de que en el curso de milagro el camino se haga a través del hermano, más que a través de un texto, más que a través de una práctica para, o sea, la salvación no es mi retorno, sino que es el retorno finalmente, ¿no? El de todos. No sé, me parece que esa frase vuelve a eso, vuelve a traer eso y es preciosa, pues maravillosa, es una bendición. Bueno, no le puedo poner nombre porque no. Sí, así es, Magdalena. Muchas gracias. Y eso, si se quiere, nos puede retrotraer al tema que estábamos abordando al principio de los tres Jesús. Y aquí lo podemos ver en este pasaje. Si ponemos cuidado en la oración 2, bueno, nos dice, en la 1 dice, el camino del ego no es mi camino, pero tampoco es el tuyo. O sea, el ego no es real y por lo tanto no es el camino que de retorno a nuestro hogar, no es el camino del ego. Precisamente hacemos el camino contrario al ego porque lo estamos soltando, lo estamos abandonando, deshaciendo, ¿no? Y luego aquí en el 2 está la relación entre el Espíritu Santo y el Jesús histórico. Veámoslo. El Espíritu Santo les ofrece una sola dirección a todas las mentes y la que me enseñó a mí es la que te enseña a ti. O sea, aquí aparece el Jesús histórico como discípulo del Espíritu Santo, ¿sí? Creo que nos queda claro eso. O sea, está diciendo el Jesús metafísico del curso, nos está diciendo que cuando él fue el Jesús histórico, él aprendió del Espíritu Santo, ¿sí? Y lo que el Espíritu Santo le enseñó a él es lo mismo que nos está enseñando a nosotros. O sea, la enseñanza sigue siendo la misma. La enseñanza del amor, de la verdad y del perdón. Sigue siendo la misma y esa enseñanza se la dio el Espíritu Santo al Jesús histórico y el Jesús metafísico del curso nos lo está recordando, que fue también la enseñanza que él hizo. O sea, fue el mismo camino que él recorrió. Y empato entonces nuevamente con las últimas oraciones que nos recuerda Magdalena, que dice, yo voy delante de ti porque he trascendido el ego, desde las 7. O sea, él va delante de nosotros, pero él no es superior a nosotros. Recuerda que él no es únicamente el Cristo de manera exclusiva, sino que es parte del Cristo como lo somos todos. Pero es tan hermano como nosotros y eso nos lo recuerda en la oración 2. ¿No? Lo que yo aprendí del Espíritu Santo es lo que él te está enseñando a ustedes ahora. Ahí está el Jesús histórico, recordado por el Jesús metafísico del curso. Entonces, yo voy delante de ti porque trascendió el ego, que es lo que nos dice también en otros pasajes del texto, que dice que que somos iguales, tanto Jesús como nosotros, pero que nuestra única diferencia es temporal. Por eso va un poco adelante de nosotros. Dame, por lo tanto, la mano, puesto que tu deseo es trascenderlo también. O sea, si yo cojo la mano de Jesús o del Espíritu Santo, el propósito es trascender el ego como lo trascendió Jesús. Mi fortaleza estará siempre disponible y si eliges compartirla, dispondrás de ella. O sea, la fortaleza de Jesús está disponible para nosotros y si nosotros la tomamos y la compartimos, pues voy a disponer de ella. O sea, cuando yo la comparto con los hermanos, la fortaleza, la certeza, la voluntad de unidad, de sanación y de perdón, voy a disponer de ella. Y nos la dice, te la doy gustosamente y de todo corazón porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí. Entonces, que esta es una oración preciosa de cierre
del párrafo, que nos la recuerda Magdalena, y entonces Magdalena dice, él realmente no la necesita, pero nos la ofrece. Desde la perspectiva del Jesús que nos está hablando aquí, que es el metafísico, él nos está diciendo que la salvación es para todos y se completa cuando hasta el último miembro de la filiación retorne al hogar de Dios. Eso quiere decir que Jesús todavía no logra completarse a sí mismo hasta que todos sus hermanos no hayan completado sanarse a sí mismos, perdonarse a sí mismos. Por eso yo necesito, tú me necesitas a mí tanto como yo necesito de ti, porque la salvación es una presa común. Aquí nos está hablando el Jesús histórico y el Jesús metafísico. ¿Ves? Ahí están los dos juntos diciéndonos, mi llamado es a que me escuches, me tomes como tu guía, como tu maestro y completemos la tarea. Si no la completamos, ambos estaremos incompletos. También es un poco lo que se puede denominar en las tradiciones budistas la diferencia entre el avatar y el bodhisattva. En la tradición budista, el avatar es aquel que se iluminó y se fue de este mundo, ¿no? Se liberó de las cadenas del ego, del samsara o de las ruedas de la vida, como lo llaman. Y el bodhisattva es aquel que también se iluminó, pero regresa a ayudar a los demás hermanos, ¿no? En ese caso, Jesús sería un bodhisattva, digamos, desde la perspectiva del budismo. Es aquel que se iluminó y se regresa a ayudarnos para que continuemos el viaje de regreso a casa. Eso es. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario sobre este párrafo 6? Sí, yo solo añadir que a mí algo que me ayuda mucho es la confianza que Jesús tiene en nosotros. Y me doy cuenta de que Él confía más en mí que yo. O sea, confía más en que yo puedo estar donde Él y reconocer esa confianza en el amor de lo que yo confío de mí misma. Y eso me ayuda muchísimo, ¿no? El que aparentemente un otro confíe en ti, y por eso también se nos pide confiar en nuestro hermano, porque esa confianza que tú ves en el otro, en cualquiera, que a lo mejor no la ves en ti mismo directamente, pero eres tú, porque somos el mismo, pero cuando tú ves a tu hermano capaz de recobrar esa cordura, lo está haciendo en ti. Y eso le llega, de alguna manera le va a llegar, porque es la misma mente. Y eso también es lo que nos deja Jesús, esa confianza de que, claro, vamos a llegar porque Él ya está en la verdad. Y como la verdad es, por encima de todo, Él sabe que es inevitable que estemos antes o después, lleguemos a donde Él está. Todo metafóricamente, pero entonces, qué bonito esa confianza que se representa tan extensiva, ¿no? Como gracias por confiar en mí. O gracias por escucharme, ¿no? Es eso, metafóricamente podemos decir que él está sentado sobre la roca la verdad, ¿no? Y nosotros sobre la duda, la incertidumbre, el miedo o la desesperación. De hecho, en nuestra cotidianidad cultural, no estoy hablando ya de los estudiantes de un curso de milagros, sino de nuestra sociedad, invocamos a Dios o a Jesús en momentos de desesperación. Y entonces pedimos ayúdanos, guíanos, dime, ¿no? Sálvame esta situación, etcétera. Incluso Kenneth Wani decía que el curso de milagros era para aquellos que estaban desesperados, en crisis, ¿no? Digamos, en crisis existencial, en una profunda crisis emocional y no encuentran salidas. Porque si tú te sientes en paz contigo mismo, te sientes placentero con lo que haces o con lo que estás viviendo, pues lo más seguro es que no vas a buscar un curso de milagros, ¿no? O sea que son esos momentos en la vida
en que nos, ¿qué? Que nos conmocionan y nos llevan a la búsqueda interior y a la respuesta interior. Eso me hizo acordar de una hermosa entrevista que escuché en YouTube de Claudio Naranjo, el gran maestro de la terapia Gestalt. Entonces él decía que él tuvo un gran maestro, que él nunca lo reconoció como un maestro, sino ya muchos años después, porque él estaba muy joven. Y entonces, pues sí, compartían temas de música y cosas, pero él le dijo en su momento que pues él tenía todo el mundo por delante, pues Claudio era un chico joven todavía, creo que estaba terminando el bachillerato, se aproximaba a la universidad y pues compartía con este hombre el tema de la música porque era un amigo de su madre que era música y eran músicos, ¿no? Y él le dijo, pues, que Claudio iba bien enrutado, le decía al joven Claudio, ¿no? Pero que lo único que le falta es que le llegue el sufrimiento, ¿no? Y en ese momento va a ser un catalizador. Y luego le dijo, y lo experimentarás cuando tengas 37 años. Y él se había olvidado de eso. Él se había olvidado de eso porque pues era un chico muy joven. Pero el gran sufrimiento que tuvo Claudio fue a los 37 años cuando murió su único hijo en un accidente. ¿Ves? Y entonces... Jesús dice, yo confío. Tenemos que ver de quién hablamos. Porque cuando Jesús dice, yo confío en ti, Él confía en tu ser y sabe que puede hacerlo porque conoce tu ser. Eso. Cuando tú dices, yo no confío en mí, estás hablando del personaje. Y vaya, no. ¿Se congeló la imagen para mí o para todo el ¿Qué mundo estamos de Lida? hablando? ¿Mm? Es que la conexión mía a internet está muy inestable. Se me cortó ahora y todavía sigue inestable. Bueno, adelante, Elida. ¿Ya terminaste? Es lo que ya lo terminé, lo que le decía Ana, lo puedo reiterar, que cuando Jesús dice yo confío en ti, está hablando de mi ser. Sí. Y sabe, pues puede confiar porque conoce mi ser, porque es el mismo ser que él es y compartimos. Cuando Ana dice yo no puedo confiar en mí, está hablando del personaje y realmente tiene razón, porque el personaje no es confiable. No hay un solo personaje en este mundo en que realmente sea digno de confianza, porque es una identificación con el ego y el ego no es confiable. Entonces tenemos que tener en claro de quién hablamos. Sí, A veces hablamos como si estuviéramos hablando de la misma, y no estamos hablando de lo mismo. El ser es una cosa, el personaje otra. Claro, Claro. pero yo soy, lo que nos quiere decir es que nosotros somos el ser, no el personaje con el que me identifico. Cuando estoy en el personaje desconfío de mí y desconfío de todo. Cuando me identifico con el ser que soy yo, porque todo el tiempo soy yo, jugando a ser dos identidades. Si yo me reconozco desde el ser, tengo confianza. Si me reconozco desde el personaje, no la tengo. Pues entonces, claro que cuando yo digo no confío en mí, pero no confío en mí porque estoy equivocada de quién soy. Sin embargo, Jesús sabe quién soy y no lo duda. Entre otras cosas, recogiendo lo que dice Lida y Ana, siempre nos va a decir que el Espíritu Santo y Jesús solamente ven nuestro ser. Ellos no ven el ego, porque ellos no tienen ego. Entonces siempre van a ver nuestro ser y por lo tanto confían en nuestro ser, porque saben que somos de la misma naturaleza y tenemos un destino común. El tema nuestro es que casi siempre estamos situados desde el ego, en la vida cotidiana. Así hayamos avanzado mucho en sanar y en perdonar, pues todavía tenemos un cuerpo, tenemos necesidades, deseos, apetencias, carencias y bueno, múltiples situaciones que nos invitan a perdonar.
pero que en el fondo, estamos en el ego. Siempre que dudamos, siempre que sintamos incertidumbre, sintamos miedo, queremos tener un conflicto con alguien o con algo, o nos sintamos enfermos o depresivos, estamos desde el ego. Entonces no nos vamos a culpar de ello. Simplemente reconocemos dónde estamos situados y elegimos perdonar. Ese sería, digamos, el propósito de la enseñanza, ¿no? Y eso es importante, saber en qué condiciones estamos. Muchas veces nos sentimos, pasa el día y nos sentimos plenos, gozosos, disfrutando de una paz y una alegría, y hay veces como que se nos apaga la energía y nos sentimos depresivos o qué sé yo. No es problema, simplemente es reconocer en qué condiciones estamos y entonces entregarlo. Pero esa será nuestra condición, sobre todo mientras tengamos un cuerpo, vamos a tener todas las condiciones del cuerpo y del mundo, ¿no? De algo que es ilusorio y en un estado ilusorio. Sí, me parece, hablo por experiencia, claro, como siempre, Ujú. que le está hablando al tú, tomador de decisiones, yo que me engancho aún todavía allá con los conflictos y demás, es este tomador de decisiones todavía que elige el conflicto, porque parte de esto es, ¿cómo voy a salir con esta adicción que tengo a las emociones, a los pensamientos? Pero recuerdo, para Dios no hay nada imposible, porque a veces la verdad sudo de no respondas, Claro, hay otras que ni reacciono, pero que si ni la veo venir, ya cuando recuerdo, allí estoy en pleno conflicto, pero me parece que esto es a lo que Jesús se está refiriendo, hablando desde esta experiencia, de no me dejes caer en la tentación. Ahí es cuando comprendo perfectamente esta frase de no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Muchas gracias. Y está muy bien el pedido que nos plantea Lilia. Esa es ¿la qué? La práctica, ¿no? Que no me dejes caer la tentación o invocar su presencia, su ayuda, su guía, bueno, como lo queramos llamar, pero siempre cogernos de su mano. Esa sería digamos, algo que debemos hacer de manera permanente, ¿no? Y no acordarnos de él solamente en los momentos de angustia, desesperación o incertidumbre, sino aprender a recordarlo también en los momentos de paz y alegría y poder hacer la oración de la gratitud. Yo también haría como otro aporte que era más bien como, inclusive lo habíamos hablado la semana pasada o antepasada, que no justificáramos nuestra reacción. Eso es lo mismo decir, no caigamos en la tentación. Entonces, no justifiquemos las reacciones que tenemos, o sea, hagámonos conscientes de ello. Y eso realmente es que reconocer y ser responsables de lo que está pasando en nuestra mente para hacer la corrección en la mente y hacer el trabajo de curación, obviamente, en la mente. Uh-huh. Sí, así es, así es. Sí, todo es un tema mental. Todo acontece en nuestra mente, no acontece en el mundo. No. O como diría el Kybalión en las 7 leyes del universo del antiguo Egipto, la primera ley es todo es mental, ¿no? Todo es mental. O sea, la única realidad es mental, no hay otra. Y ahí se originan nuestros conflictos y nuestras ilusiones y allí mismo es donde debemos ir para sanarlos, corregirlos y perdonarlos. Bueno, ¿alguien más? Bueno, Sí, yo quería, si puedo sí, añadir adelante, una Ana. cosa.
que, bueno, con todo lo que habéis dicho y una de mis, para mí también como detecto la tentación en el sentido de culpar, no caigas en la tentación de culpar, sino, como bien ha dicho Ana María, responsabilízate pero no te culpes, no te castigues tampoco, ni a ti ni a nada, ¿no? Y luego, si, conforme lo que estabas diciendo, que te has quedado en la palabra sufrimiento, y quería decir que es que yo precisamente llegué a este curso así, en plan, crisis existencial que te cagas, o sea, había probado cosas, parecía que me recomponía, pero volvía y yo no sabía qué me pasaba, pero yo hundida en la miseria emocional, psicológica. Y me apareció este curso, pero que yo le pedí a Dios, que yo no soy religiosa, pero yo le pedí a Dios, como última opción, yo, pues si existes, por favor, ayúdame. Y me llegó esto y fue como, ya está. O sea, todas mis respuestas han sido resueltas porque yo era muy cuestionadora, me preguntaba muchas cosas. Y es como, aquí están todas las respuestas. Y al final siempre se me dice, cuando tengo una pregunta, Ana, la respuesta ya la tienes. ¿La quieres escuchar o no? Ya se te ha dado, ¿no? Entonces venía eso. La respuesta ya se nos ha dado. Mm. Muy bien, sí. Sí, ese es el camino que todos recorremos. Parecen recovecos en el discurrir de nuestra vida, pero finalmente como que llega la respuesta y la luz que nos orienta en el camino. Y todos vamos llegando por distintas formas, pero vamos llegando. Es como los cauces de pequeños ríos que van confluyendo a un río grande y luego desembocamos a un gran océano, ¿no? Ese pareciera ser el símil de nuestro discurrir, ¿no? Mm. Pero llegamos como ríos ya casi secos, con muchas piedras. Ya nos apedrearon las mismas piedras al río, bueno. De un verano muy intenso, después de atravesar el desierto de la vida. ¿No? La ventaja fue que Ana lo hizo como más rapidito porque es la más jovencita de este grupo, pues. Eso está bien, entre más joven, mejor. Entre más joven, mejor. Esa es la verdad. Se congeló la imagen de Ana María Ramírez y yo no sé si si lo mío parezco también congelado, si me escuchan. Pero sí, entre más temprano mejor porque se avanza más en el proceso de sanación, el recorrido. No. Hoy mi conexión está fatal. Yo creo que estoy compitiendo con Lilia. No, estoy compitiendo con Lilia, pero mi conexión está fatal. Ya se ha caído varias veces. Yo les propongo que terminemos hoy porque mi conexión está fatal y más bien, como terminamos la sesión 5, iniciamos el próximo miércoles con la sesión 6, el tesoro de Dios. ¿Les parece? Nos parece. Claro que sí. Gracias. Bueno, que Dios les Abrazos, bendiga, que bendiciones. pasen feliz Gracias. día. Hasta Muchísimas pronto. Muchas Gracias gracias a por todos. sus aportes. Hasta el miércoles. Bueno, Gracias. Bendiciones. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias. Muchísimas gracias a muchas todos. felicidades. Besitos Bye. para todos. Bye. Bye. Gracias. Chau, chau. Chao. Gracias. Adiós. Gracias.